yo soy Luis David, de acá de Venezuela, representé a Marius en Los Miserables en el año 2019. Muy reciente. Yo, bueno, mi nombre completo es Guido Agustín Balzaretti y bueno, soy argentino, pero ahora soy mitad argentino, mitad español. Hace ya 10 años que vivo en España, si bien hace pocas semanas vine a Buenos Aires a ver a mi familia. Y bueno, interpreté a Marius también por primera vez, en el año 2010, en Madrid. Y bueno, eso continuó un año y medio, temporada en Madrid, temporada en Barcelona, y después se hizo una gira por toda España que terminó en 2015. Wow. Así que puedo decir que llevo en mi mochila 1000 funciones literal de Los Miserables, así que Increíble. bueno, una suerte de tanto vos como yo contar, ¿no? Tener la oportunidad de contar una historia así, formar parte de esta gran familia que hoy nos une. Correcto, y de hecho yo creo que es lo que lo que dice Claudia, que Los Miserables transforman. Y, o sea, desde que yo no conocía antes Los Miserables, o sea, yo soy del interior del país y recibimos una llamada de parte de unos amigos de allá de la capital. Dice, mira, están abriendo las audiciones para Los Miserables Venezuela. Ajá. Y mi papá me pregunta, hijo, ¿tú quieres, te ves en teatro musical? Porque yo no sabía, yo, bueno, déjame ver qué puedo encontrar o buscar para ver y cualquier cosa nos anotamos y si es de lanzarme para allá, me lanzo para allá. No hay problema. Bueno, resulta que veo las cuestiones, lo que piden, los requisitos y nada, me postulo y me dan mi fecha de audición, pero antes de yo entrar a esa audición, que fue como una diferencia de 3, 4 semanas, no recuerdo muy bien, creo que fue un 14 de octubre mi audición, yo investigué muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que son los personajes, cada uno de los temas, cómo estaba estructurado. Claro, no tan profundo ya después cuando entras en el proceso, pero sí cuando, o sea, es la ansiedad también y la emoción de, wow, querer si uno puede quedar o no puede quedar en un proceso de este tipo. Realmente no sabía que yo me estaba enfrentando. Cuando fue más profundo, mucho más profundo, yo dije, ¿en qué me metí? Porque no sabía, no era fácil pensar y cuando yo veo toda esa infraestructura, que veo un jurado, veo a Mariano, veo a la gente súper nerviosa, o sea, yo entré, o sea, temblando, pero hay algo que yo lo llevo como proceso interno, simplemente me doy la oportunidad de respirar por lo menos unos 5 segundos con los ojos cerrados, respiro, me calmo para que las pulsaciones bajen y tener ya todo un poquito más bajo control. Y cuando yo salí de la audición, que bueno, Mariano de verdad que conmigo y con mucha gente del equipo, eh, fue un privilegio trabajar con él porque pudo sacar lo que obviamente necesitaba para la obra. Y cosas que yo no sabía que no, yo me iba más por la música, porque yo era cantante, bueno, soy cantante solista, y me iba más por la música que por la actuación. ¿Y Y cuando solías hacer yo, algún tipo de trabajo interpretativo en tus canciones? Digo, no sé si las escribís vos también, sí, como que correcto, ahí también hay como muchas capas y uno se involucra de una forma que quizás se puede acercar más a lo que es un trabajo interpretativo. En España, por ejemplo, estudiar teatro le llaman estudiar interpretación. El lenguaje tiene como algunos juegos que pueden ser como muy curiosos, pero imagino que si haces tu propia música y escribís tus propias canciones, venís como con un trabajo de capas y de profundidad más allá de lo musical y de cantar. claro, mucha gente de hecho me decía que
Yo nunca me consideraba el mejor cantante ni nada por el estilo, sino que si tú logras transmitir lo que quieres decir a través de tus propias letras, estás llegando o estás haciendo lo que es, porque no es saber cantar, sino saber llevar el mensaje. Obviamente uno tiene una interpretación que llevar hacia la persona o hacia un público, pero esto es obviamente repotenciado en lo que pedía Mariano, es un poco más, y bueno, poco a poco uno le fue cuidando a la interpretación, pero yo cuando salí de esa audición, yo sentí que drené demasiado, o sea, yo salí, o sea, salí rojo, yo incluso ataqué el escritorio de Mariano, yo salí súper asustado porque yo dije, ¿qué hice? O sea, pero es que Mariano termina la audición, justo eso era lo que yo quería yo, en serio. O sea, yo salí y lo que hice fue llorar, inmediatamente fue llorar. Claudia sale, me dice, tranquilo, pero cálmate, o sea, todo está bien. Pero era un momento que, bueno, mi cuerpo me estaba pidiendo en ese momento que drenara, que llorara, porque no sabía claro. qué pudiera hacer. Y realmente, como yo era del interior, yo tenía regreso el otro día para mi casa. Sí. Y pues nada, me dieron 4 canciones a interpretar para el otro día, no las conocía ninguna, o sea, a grosso modo, pero me dan unas partes que yo en mi vida, claro, me dan la partitura, empiezo a estudiarla poco a poco, y presenté la segunda audición para el siguiente día, y fue una sesión de trabajo completa con Mariano y fue increíble. No sé cómo fue tu proceso de audición, si fue diferente al mío. Fue bastante particular mi proceso porque yo estaba en Buenos Aires ensayando Sweeney Todd. Okay. Y la productora con la que había trabajado en Spring Awakening, que aquí en Argentina se llamó Despertar de Primavera, organizaba las audiciones para Los Miserables en España. Tenían cerrado el cast, el elenco español, pero tenían pendiente Marius. Y bueno, como las personas que dirigían Stage, la empresa, la productora, eran argentinas, conocían el mercado argentino y por una cuestión de idioma y bueno, conocimiento y contactos y demás, hicieron audiciones acá. Y fui a audicionar como todos. No sé cuántas personas habrán visto, pero fui la primera persona a la que vieron. Entré el primero un día a las 9 de la mañana. Y esa audición se grabó por video. Creo que fui 2 veces, si no me equivoco. Y pasó el tiempo. Pasaron, no sé si alrededor de 3 semanas, un mes. Y bueno, y de repente preparando otra audición y estrenando Sweeney Todd, me llaman de España para decirme que les había gustado mucho mi material, que tanto Cameron Mackintosh como Claude Michel Schomberg se habían fijado en mí de todos los videos que habían visto, pero que necesitaban verme personalmente. Wow. Con lo cual, yo tenía un gran dilema porque Londres no queda muy cerca de Argentina. Nada queda muy cerca de Argentina, realmente estamos muy al sur. Y yo tenía una función que hacer, estaba haciendo Sweeney Todd. Y después de dar muchas vueltas y hablar con la producción de aquí de Argentina y el director, llegué a la conclusión de que, bueno, independientemente de que me vaya bien o no en ese casting en Londres, yo no podía quedarme con la sensación de no haberlo intentado. Tiempo más tarde me entero que ya estaba definido y que sabían que ya era yo, pero necesitaban como
la certificación final y en persona. Claro. Así que yo viajé con mucha incertidumbre. Me recibió Mariano Detri en los estudios de Cameron Mackintosh en las afueras de Londres. Y bueno, y empecé mi audición. La verdad que muy tranquilo, no, tampoco tenía gran conocimiento sobre la obra, más allá del material que tenía que llevar preparado, ni tampoco de Cameron Mackintosh y Claude Michel Schönberg. Y creo que en ese sentido, esa ignorancia me ayudó mucho a poder gestionar una situación así de un día para otro, viajar a Londres a una audición muy importante con 20 años. Así que bueno, me acuerdo que estaba el pianista y empezamos a pasar sillas y mesas vacías y demás. No sé si la pasé 2 o 3 veces, como también calentando un poco la voz y demás, y de repente me doy vuelta y estaba Cameron apoyado así contra la pared con los ojos cerrados, como queriendo escuchar y dejarse, Lleva. espero que emocionar o afectar de alguna forma por lo que yo estaba haciendo. Lo vi, volví a mirar al pianista y digo, bueno, ahora empezamos, ¿no? Lo hacemos, de verdad. Y lejos de ser una audición brillante, fue muy normal. Siento que hice lo mejor que pude hacer, habiéndome bajado del avión directamente, alrededor de 10 horas de vuelo y directo a la audición. Fue lo mejor que pude hacer y por suerte alcanzó. Y tuve el honor de conocer a Cameron, de que Claude Michel Schönberg también me diera unas notas durante la audición para aplicar a la canción. Me acuerdo que me habló de una cosa medio, como sabía que era argentino, me habló de unas notas que estaban cerca de lo que es el tango. Imagino que para hablarme de una zona conocida para mí o cercana. Y fue inolvidable y muy, muy hollywoodense, te diría. Yo nunca había estado en Londres y, y bueno, después de hacer mi audición, me pidieron unos minutos para charlar y definir. Me fui a ver un ensayo del concierto del 25 aniversario en el O2, estaba la orquesta, y esperé mirando ese ensayo mientras tanto. Y después, bueno, me invitó Cameron a tomar un café para charlar, con lo cual fui, con Mariano también, que me ayudaba con lo que era el inglés, para no perderme nada y para estar tranquilo. Y ahí me dio la noticia Cameron. Y al principio me acuerdo que medio que le agarré el brazo como diciendo, le agarré el brazo a Cameron mirándolo a Mariano diciendo, ¿entendí bien lo que me dijo? Es que sí. Eh, y bueno, y fue el principio del gran cambio de mi vida. Claro. Más allá de lo artístico, que sí, por supuesto, eh, técnicamente me fui a vivir a 10.000 kilómetros de mi casa, siendo muy joven, con una gran responsabilidad, muchas funciones por semana, muchos meses. Eh, y bueno, y de regalo me prestó me prestó su coche y su chofer, Cameron Mackintosh, para ir a recorrer Londres, porque me volvía esa misma tarde a Buenos Aires. Entonces, Wow. de repente yo me veía ahí cruzando London Bridge en el auto de Cameron Mackintosh y No, era demasiada información al mismo día. mucha información y por eso digo esta cosa medio hollywoodense de, no sé, eh, fuera de contexto, como que excedía mi imaginario. La verdad que muy mágica esa etapa. Sí, de seguro ha de ser una experiencia increíble. Y después de ahí, que hiciste Los Miserables, estuviste 5 años con la compañía. No, hicimos una temporada en Madrid, que suelen ser de 8 meses, 9 meses, otra en Barcelona, que esa fue de 7 meses más o menos. Pasó 1 año y medio sin que se hiciera, se salió la película, y después del estreno de la película
se reestrenó la versión que hubo que volver a audicionar, yo ya instalado en España, Wow, nos volvieron a ver a todos, hubo que volver a ganarse el rol, claro. esta vez ya como más como local, y estuvimos 1 año y medio de gira por toda España. Y Increíble. estuvimos en unos teatros muy increíbles que jamás en la vida pensé que iba a poder estar. Hay un teatro muy, muy popular que es el Liceu de Barcelona, que es un teatro de lírica a nivel mundial, de los más importantes, y fue la primera vez que un teatro así, que el Liceu particularmente, recibió un musical. Wow, imagínate. Así que muy, sí, muy, muy, muy inspirador, muy, muy lindo y también muy agotador, porque eran Me imagino, muchas, muchas funciones. Me me voy a poner los imagino. anteojos De porque hecho, estoy un poco chicato, ahí te veo mejor. ajá. Eh, sí, justamente, yo creo que no hay cansancio cuando uno hace lo que uno más ama, ¿no? Ujú. Cuando yo no conocí el área del teatro musical, lo fui conociendo poco a poco y lo fui descubriendo y de verdad que fue maravilloso. O sea, cuando yo me encuentro con esta familia, con esta gente de Los Miserables, este grupo, tanto de producción, maquillaje, vestuario, elenco, eh, yo dije, yo soy ingeniero mecánico. Quizás te preguntarás por qué soy ingeniero Qué mecánico increíble. y, y no, o sea, o por qué no me he dedicado netamente al canto. Siempre, me ha gustado siempre tener las dos cosas en equilibrio, ¿no? Hemisferio derecho, izquierdo. Y cuando descubrí esto del teatro, que yo le decía a mi papá, tienes que verme porque no es a lo que tú estás acostumbrado. A mi papá le encanta verme cantar. Mi papá siempre, bueno, mi familia, siempre me ha apoyado muchísimo. Y yo le decía por teléfono, papá, tienes que ver cómo es esto, cómo es este montaje. Él tampoco ha visto teatro en su vida. Esta fue la primera vez también que lo vio. Y fue otra cosa. Te reafirma que realmente lo que te gana es la pasión. Realmente no sé de dónde sacamos fuerza, pero recuerdo que yo estaba, o sea, en plenos ensayos, es una adrenalina que uno emana en ese momento, que uno no encuentra cómo explicarlo. Ojo, no creo que sea comparable con 1000 funciones encima, pero creo que el centro de lo que es Los Miserables, y por lo menos este papel que me pueden preguntar cuál es tu papel favorito y seguiré diciendo Marius. O Yo sea, no lo cambio cualquier por otro, nada. yo tampoco. De hecho, si me preguntas qué papel quería yo, o sea, o era quedar en Los Miserables, sí o sí, eh, y si me pedían un principal, Marius, o sea, no buscaba un Javert, un Valjean, no, o sea, Marius, porque es que cuando vi ¿cómo que se llama? El guión, el libreto, la película. La descripción del personaje. Ah, ok. Cuando vi la descripción del personaje, que lo estuve leyendo, lo leí en el libro, yo dije, wow, o sea, realmente inmediatamente me conecté mucho con el personaje, que yo dije, o sea, pasa por altos contrastes, que es lo que me decía Mariano, que no fue fácil, fue una tarea bastante complicada poderla lograr en escena, que pasar de un segundo a otro, pasarse un switch. Cuando es blanco es negro, cuando es negro es blanco. Sí, realmente los hechos se suceden muy rápido. La ¿Sí? novela, no sé si la leíste, pero es extensa. Y en el musical Exacto. está todo muy sintetizado. Entonces, el tiempo que tenemos para contar lo mismo es muy inferior. Entonces hay que tener esta habilidad, como te decía Mariano, de blanco a negro. Yo tenía un director musical que me hablaba de piletas, de tirarse de cabeza a la pileta uno y acá es la pileta 2. Y bueno, y sí, y la entrega que eso requiere, ¿no? Por la potencia de la historia y en ese Y sentido yo creo creo que que eso lo agradece el público. sí, por Fíjate, supuesto. yo siempre lo he dicho, cuando tú me dijiste las palabras,
Cuando encuentres el camino de la verdad, estarás en el camino correcto. Me costó bastante descifrarlo en los primeros días, pero justamente cuando me encontré con Mariano, yo dije, ya entiendo. Una vez que yo dije ese ya entiendo, y por eso te lo agradezco muchísimo, me parece muy noble de tu parte, de ti como artista habla muchísimo y por eso para mí soy un gran admirador tuyo, dice mucho de ti y de verdad que lo agradezco enormemente. Supe que era lo que comulgaba Mariano, lo que quería Mariano y yo dije, bueno, este es el camino de la verdad. Desconectarse con el personaje, realmente decir no es solamente cantar o botar unas palabras, es realmente sentirlo y que la gente lo pueda sentir. Y eso lo agradece la gente. Y yo más bien te lo agradezco a ti porque en parte fuiste ayuda pues en este proceso de Los Miserables por tan poco tiempo, pero de verdad que te lo agradezco muchísimo. Eso no lo hace todo el mundo, te soy honesto. No lo hace todo el mundo y eso yo lo agradezco. El mérito es absolutamente tuyo. Yo puedo decirte X cantidad de cosas, pero el que las toma, las gestiona y las expresa, sos vos. Y en ese sentido creo que la fortuna que tuvieron de tenerlo cerca Mariano es algo invaluable. Así que yo te agradezco a vos por regalarme ahora este momento y tus palabras. No, vale, para nada. De verdad que esto es un proceso que transforma demasiado. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es dentro del musical como tal. Okay. Entre tantas cosas, no tiene que ser una sola, obviamente. Uh-huh. Tu escena o algún momento que te haya pasado en escenas, bueno, tantos momentos que habrás pasado, ¿no? Que con el cual te sientas conectado, el que más te guste, la canción que más te guste, lo que quieras. A ver, te podría decir varias cosas. La primera, lo que sentí la primera vez que terminó ese primer acto con el teatro lleno de gente, creo que no lo vivencié nunca en mi vida. No por nada, One Day More es el final de primer acto más épico en la historia de los musicales, y te lo digo y se me pone la piel de gallina. Uh-huh. Si lo es para el espectador, para los que tuvimos la fortuna de estar arriba del escenario siendo parte de algo así, no tiene, creo que es casi indescriptible. Es algo inexplicable, es muy sensorial, es muy emocionante. La adrenalina que genera ese final es muy increíble. Y después te puedo hablar como contraste en cuanto a otra cadencia, no solo musical, sino energética y emocional, y que te diría que es mi escena favorita, es la muerte de Ponín. Si bien Marius es más un espectador o el foco está sobre todo en ella, lo que se transita en un momento así, yo siempre digo que se detiene un poco el tiempo en medio de la barricada, de la lucha, del dolor, del sudor, e incluso como actor, ¿no? En una instancia bastante avanzada de la obra, y si es la segunda función del día, y estás muy cansado, y de repente llegaba ese momento y no importaba nada más. Era algo muy íntimo, dentro de algo tan grande como es Los Miserables, era algo muy íntimo, muy chiquitito, muy pequeño. Y bueno, la verdad que le tengo un cariño enorme, y tuve una gran compañera también, Lidia Fairén, que creo que los dos nos regalábamos esos
4 o 5 minutos que dura la escena, cada día era un regalo. Ahora, contame vos cuál... Si te diste cuenta, puse las manos en la cabeza, es precisamente por eso. Claro. Es muy especial. La conexión que yo tuve con mi compañera Gabriela Salazar, Gaby Brett, fue Ponín. O sea, era única. O sea, ella y yo éramos como que, de hecho, cada vez que nos encontramos, que son pocas las veces, no en la obra, me refiero, en la vida real, o sea, la abrazo tan fuerte como que, ¿dónde estabas? Tengo mucho tiempo sin verte. Yo hablo con ella todos los días. Ajá. Y eso lo llevamos mucho a lo que es la escena, pues, porque ella fue una compañera increíble conmigo para arriba y para abajo, tal cual Marius y Eponín, como unos mejores amigos. Y la conexión que nosotros llegábamos a sentir en ese momento, te lo digo, y a veces se me quiebra la voz, es porque es un momento muy íntimo, muy íntimo, que yo compartía con ella. Era increíble la forma como podíamos conectarnos, sentir, más allá de cantar, es sentir lo que estábamos diciendo en ese momento, y eso no tiene precio, no tiene precio. De hecho, cuando a ella se la llevan en brazos, yo siento que me arrancan algo de aquí. Y en ese momento, me acuerdo una de las funciones, el que hacía el papel de Granter, que me daba el abrazo de consolación, terminó la obra y me dice, ¿tú estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Pero es que me abrazaste muy fuerte y realmente es que no estaba actuando. Simplemente lo sentí, simplemente lo proyecté. No fue totalmente, no fue algo que me pidió Mariano ni nada por el estilo. Simplemente me nació. Y es la conexión y el cariño tan grande que le tengo a mi compañera. Quizás tú también puedas hablar de tu conexión con Lidia. La extraño muchísimo, y a todo el equipo de Los Miserables. Si supieras que nosotros tuvimos pocas funciones, pero siento que sabes que vivimos un año en ensayos, y para nada más hacer 11 funciones, fue una estrella fugaz. Entonces tenemos que vivir cada momento intensamente y entregarlo todo para poder demostrar lo que se hizo en ese año. Y en esa obra no se manifestaba solamente una actuación, se manifestaban lazos de amistad, compañerismo. Me acuerdo, una de las escenas también que más me afectó, y es la creencia que le tengo a esta compañía. Un compañero, Mateo, tuvo que salir de cover de Javert en el segundo acto, en la mitad de la función. Y wow, cuando él le correspondía cantar, yo me encargo, Señor, conozco bien, que en ese momento yo volteo, a mí se me salieron las lágrimas. O sea, yo no encontraba cómo ocultarme, porque decía, wow, o sea, es demasiado admirable cómo mis compañeros están solventando o están siempre al pie del cañón para salir adelante. Y eso fue demasiado admirable. Ya después en ese momento de la obra, ya todo fue una lloradera, porque o sea, lo hicieron increíble. Fue una cosa que no sé cómo... Sí, la magia del teatro, del directo, que es imprevisible y suceden cosas, y por eso ninguna función es igual. Hagas 11, hagas 1000, hagas 35, y mientras hablas te escucho, ¿no? Y pienso en, de repente, si pudiera volver a ser Los Miserables, a día de hoy
te diría que sí, sin pensarlo, Claro. porque sobre todo es inagotable Los Miserables. A medida que uno crece, si tiene un poco de suerte, evoluciona, mejora. Eh, lo que uno le puede brindar te diría como eterno. No hay límites, no hay topes. Eh, Siento que me encontraría con un nuevo Mario, aunque lo haya hecho 20.000 veces. De hecho, algo así pasó entre las 2 temporadas primeras y la gira, que, que pasó un tiempo prudente, que es 1 año y medio, que se dice rápido y pronto, pero es 1 año y medio. Y nos reencontramos todos con el material de una forma muy diferente. eh, y bueno, en mi caso, en su momento, cuando lo estrené por primera vez, yo me fui a España y en menos de un mes lo estrené. O sea, mi cabeza estaba asimilando muchas cosas, y para la gira eh, ya se había sentado mi vida, te diría. eh, y siento que si hoy volviese a hacerlo, también sería muy diferente. Eh, Así que nada, habrá que mantenerse jóvenes, Luis David, para poder seguir haciendo varios, porque este paso vamos a terminar haciendo Jean Valjean y Javert. Es bonito saber este feedback que tiene y que no, a lo mejor no opino, opinamos diferente, estamos en la misma línea y de verdad que me encanta. Y una pregunta, si no estuvieses cantando, si no hicieras teatro, ¿qué otra profesión hubieses escogido? Eh, bueno, esa es una pregunta que podría hacerme a día de hoy, ya que es muy complejo el teatro, ¿no? En un contexto de pandemia y demás. Es un gran condicionante, y uno empieza a hacerse muchas preguntas. Eh, Claro. yo empecé a trabajar a los 16 años en teatro, y la realidad es que nunca trabajé de otra cosa que no sea de actor. Eh, He hecho tele, publicidad, cine, eh, pero, pero bueno, yo considero, hablamos de teatro y yo considero eh, lo expresivo, lo interpretativo, lo actoral, para mí es todo lo mismo. Después, bueno, hay diferentes códigos y uno se adapta, ¿no? Según corresponda, pero te diría que si no actuara, primero creo que mi vida sería bastante más triste. Eh, no sé si decirte que tendría muchos más problemas, porque quizás pensaría menos las cosas, me haría menos preguntas, pero sin duda no sería quien soy, y la actuación, la profesión en general, mi vocación creo que forjó la persona que soy. Me es muy difícil eh, diseccionar eh, Guido del actor. Por supuesto que uno trabaja y Claro. los personajes los dejamos en el teatro, en el plató de televisión o donde sea, pero, pero me hace ser quien soy. Como dato de color, antes de empezar a trabajar y dedicarme 100%, siempre decía que iba a estudiar arquitectura, eh, y probablemente lo hubiese hecho. No se me dan tan bien las matemáticas, o sea que hubiese tenido que trabajar muchísimo. Eh, pero, pero bueno, eh, por algo las cosas suceden así, y más allá de una frase hecha, creo que lo mejor que pude hacer es interpretar las señales que se iban presentando y trabajar sobre ellas para poder estar a la altura, y responder y tener la tranquilidad de que estaba haciendo lo que quería hacer.
En eso sí me Claro. siento un afortunado. En tu caso, lo tenés más resuelto. Siendo ingeniero mecánico, lo que te puedo preguntar yo es qué pensás que aplicás de ese universo, que podés llevar de ese universo a la interpretación, a la actuación, a tu voz. ¿Hay algún tipo de nexo, de puente? Imagino que hay algo muy esquemático que te puede ordenar a la hora de, no sé, aprender una Sí, partitura o... sí, yo creo que es lo único que puede hacer, o sea, relacionado netamente con la carrera, no lo hay. O sea, en tal caso sería diseñar el escenario donde voy a cantar o las estructuras donde voy a montar la escenografía, en tal caso. Pero obviamente no es Interesante. lo que uno piensa, ¿no? Entonces, lo que yo pudiera sacar de lo que es la parte, de esta parte izquierda, es eso, la disciplina. De hecho, tengo anécdotas con la directora musical que ella decía, yo cuando me empiezo a estudiar, eh, estudio bastante, escucho bastante, veo aquí, veo allá, y me acuerdo que la directora, ¿cómo se llama la pieza de 16 con pastel? Entonces, es una cuestión de que a veces uno pasa por atorrante, pero simplemente preguntó y yo respondí. Y yo te voy a tener de asistente para, para la próxima vez. Y de verdad que era muy bonito el tema de la disciplina, o sea, llegarse con una partitura aprendida, hacer el trabajo. Es lo que pudiera sacar yo de la parte la parte de la carrera, el estudio. Me encanta, eso sí te puedo decir. O sea, no es que la estudié porque porque para tener algo, no. O sea, la estudié porque me gusta. De hecho, me gusta mucho la parte de la medicina. Mi hermana es médico y en tal caso enfocaría la ingeniería mecánica a la parte de la medicina, que es espectacular, el tema de las prótesis Uh -huh. corporales, de cadera, piernas, pies, válvulas de corazón. Hay un sinfín de cosas que se puede hacer como ingeniero mecánico, pero cuando yo busco la manera de buscar un nexo que pueda llevarse del lado artístico, todavía no lo he encontrado. Ok, Me ha yo costado muchísimo. te puedo dar un Y tip o no un consejo, sino como una sí, apreciación. claro. Hay algo del funcionamiento emocional que está muy ligado a la anatomía, ¿no? Digo, lo expresivo de lo que genera una emoción sucede dentro de nosotros, digo, y tener como un conocimiento más exacto y como hasta medicinal de cómo funcionamos, es una gran herramienta para saber cómo se activa una emoción, cómo se gestiona, el por qué, cómo reacciona. Eh, ya veo que vamos a cortar y te vas a poner a buscar en libros porque sos muy aplicado en ver todo este funcionamiento, pero me parece muy interesante eh, ese conocimiento que tenés y y que se pueden encontrar puentes. Disculpa, se te cortó en la última parte. Que digo, que Se se veo. pueden encontrar puentes entre ambas ramas. Lo he intentado buscar, no lo he conseguido, pero sé que en algún momento lo voy a encontrar, porque todo tiene relación en esta vida. Por Todo se conecta y supuesto. fluye. A mí yo tengo como una inquietud, porque, bueno, todos conocemos, ¿no? Cómo funciona el mundo, la situación de cada país, independientemente de la situación actual, ¿no? De lo que es a nivel sanitario. Pero yo siempre vi a Venezuela muy movilizada, sobre todo en temas políticos, sociales. Y cuando que me enteré por vos, porque recibí un mensaje tuyo que estabas audicionando, si no me equivoco, Correcto. para,
bueno, de que se iba a hacer, se iba a llevar a cabo Los Miserables en Venezuela, yo pensaba lo genial de que una obra así sucediera en un país como Venezuela, en, en este, en este espejo, ¿no? Que podía ser para los espectadores. Digo, el teatro es eso, en definitiva. Eh, y pensaba en lo movilizante que sería para ustedes contar una historia así y la comunión que se podía formar en ese teatro. Me interesa saber cómo vivieron ese proceso de gestación viviendo en un lugar con esta convulsión política y social. eh, cómo fue para todos en general, ¿no? Para el elenco, pero bueno, contame si querés tu experiencia en Bueno, particular. realmente eso es una labor titánica. Y te lo puede hablar Claudia como productora. Ningún sueño es imposible, evidentemente, pero cuando llegamos a este camino y el elenco se enfrenta, había una historia en paralelo, y contar Los Miserables era contar gran parte de la realidad de Venezuela. Mm, Gran parte, te puedo decir, casi con 90%. A lo mejor no tan extremista como se pudo haber pintado en aquella Francia, eh, pero tocaba mucho el tema de las protestas, los fallecidos, el hambre, la miseria. Llegó en cierto punto, como vuelvo y repito, no tan extremista, pero tocaba mucho. Y muchos de los que estaban en el elenco se sentían muy identificados, y cada vez que estaban o se involucraban en ese proceso, eh, terminaban con la mano en el corazón porque les tocaba. Hay gente que le han matado a un compañero en una protesta por reclamar un derecho, y simplemente les toca. De hecho, cuando en las escenas, cuando todos son baleados, que a mí me corresponde caer de primero, yo los veo a todos, tengo un panorama completo. Y es inevitable llevarte esas imágenes cuando estás viendo esto con las luces y todo y la cuestión. Es inevitable imaginarse esos momentos en la que pasó Venezuela por un tiempo, y fue heavy, fue bastante heavy llevarlo a cabo. No te puedo decir que fue algún proceso sencillo. Muchos lo sentían, muchos lo sintieron, lo sentimos todos, eh, y era nuestra mejor protesta era hacer teatro y hacer país. Sin duda, sin duda. Qué, qué bueno que haya sucedido. La verdad, admiración profunda para todos los que colaboraron para que eso suceda. Eh, ¿Sucedió algo en particular, digo, después de que se hicieran las funciones? No sé, por ejemplo, si algún líder político fue a ver la función, si hubo algunos comentarios con respecto a eso. Eh, Bueno, realmente una de las anécdotas, no sé si algún político fue a verla, pero nosotros estrenábamos en mayo, y Alfonso Casado vino para acá para supervisarnos musicalmente. No sé si viste las historias de Alfonso en su momento. Y aquí ocurrió no recuerdo si fue el apagón, que estuvimos semanas sin luz, gente que murió, y fue una catástrofe realmente. Y hubo un golpe de Estado. Es el día siguiente que llegó Alfonso, tuvimos una sesión de trabajo magnífica, espectacular, y al siguiente día eh, Alfonso se tuvo que ir del país junto con Mariano. O sea, fue porque era para el mes que íbamos a montar Todos los Miserables, y fue un golpe duro. O sea,
surgió un golpe de estado y infructuoso, y Alfonso decía canta el pueblo su canción y se tuvo que ir, nosotros con las lágrimas en los ojos lamentando esa cuestión porque no pudimos después que se retomaron las acciones para montar la obra, no pudimos tener otro contacto con Alfonso que nos hubiese encantado, pero pudimos por lo menos pasar la obra completo. No fue fácil, por lo menos en mi caso, no fue fácil asimilar que hubo una suspensión de pasar de mayo para octubre. Bueno, uno que está solo, enfrentándose en la capital y la cosa, y bueno, Claro. no fue fácil para mí enfrentarme a esa situación, pero fue una de las cosas que también nos pegó y todos como elenco nos marcó muchísimo cuando Claudia nos reúne y nos dice, muchachos, o sea, los quería reunir para comunicarles que sine qua non tenemos que suspender. O sea, la cara de nosotros fue como si estuviésemos en un velorio. Fue una cosa muy, muy heavy. O sea, muchos nos cuestionábamos qué vamos a hacer. No va a haber obra. Si va a haber obra, ¿qué pasará? No lo sé. Si este es el designio de Dios, o sea, si realmente vamos a hacer la obra en una Venezuela libre, no lo sabemos. Lo cierto es que la gente que cuando veía Los Miserables, ¿qué es lo que pasa cuando la gente ve Los Miserables? Los Miserables transforma. La gente salía con fe, la gente salía con esperanza, la gente salía, como te digo, la mejor protesta fue hacer teatro. Sí, ¿ahora estás en Caracas o volviste a tu tierra, digamos? Sí, yo volví a mi tierra. De hecho, mi distancia son unas 7 horas más o menos en carro lejos. Sí, es bastante. No es que, voy para Caracas, vengo, no. O sea, fue un proyecto. Fue un proyecto de. Claro. O sea, nadie pensaba, ni yo creía, pero tocarla por, como tú dices, que no te ibas a quedar con esa espina de no haberlo intentado. Yo fui, lo intenté, me lo disfruté, o sea, disfruté todo el proceso, a pesar de que fue bastante, drené mucho, como te dije, en la primera y la segunda edición, y en la tercera también, que no es fácil, pero se logró. O sea, lo intenté, le di el mejor de mis mayores esfuerzos para poder salir, y nada, o sea, ¿qué te puedo decir? Sé que si no lo hubiese intentado, no sé realmente dónde estuviese ahorita, probablemente no estuviese aquí, no hubiese conocido a esta familia maravillosa y todos estos compañeros, porque en esta cuarentena matando tiempo y tratando de paliar un poco el tiempo en cuarentena, porque habrá algunos que no están haciendo nada. Yo, bueno, te provoca hacer un cover, vamos a hacer un cover, chévere, mientras pasa, porque sé que cada proceso es completamente distinto. Hay gente que a lo mejor no está bien, o sea, emocionalmente no está bien en este tema de la cuarentena. Y yo con esto, de la parte musical, recién, trato es darle esa ventanita. No, y si uno no sabe realmente a dónde uno va a parar. Si uno muere el día de mañana y uno se arrepiente de no haber hecho algo o de no haber participado en algo que uno realmente quería, evidentemente, y no quiere llevar esos arrepentimientos en lo absoluto. Fíjate que muchos de mis compañeros, cuando terminábamos de grabar, me decían gracias por regalarme este tiempo, por darme esa confianza que no tenía, que ahora tengo, porque a lo mejor se cuestiona, no, de que yo no voy a estar haciendo esto, aquello, pero sí puedes. Y simplemente es darle un empujoncito. Y si ellos están para mí, bueno, yo estoy para ellos. Qué bueno, sí. La verdad que se forman grandes familias. Son muchas horas juntos. Claro. Y
y lo compartido y el recuerdo de lo compartido genera como un lazo que es medio para siempre. Sobre todo, ¿no? Uno vive como del recuerdo de buenos momentos y de los lugares en los que fue feliz. Y frecuentar esa gente con la que fue feliz nos rescata, ¿no? Un poco de momentos en los que Exacto. quizás el entorno no ayuda o la lucha se Nada, hace densa. Recordar es muy sanador. Y creo que también esta charla forma parte de esa sanación. nada. Así Hay un que yo genial. muy agradecido a todos ustedes por el encuentro. Y gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, ya soy parte de Claudia, que siempre ha puesto sus esfuerzos titánicos y que siempre va a estar ahí, dándole y dándole. Y eso es mi admiración. Cree en su poder y nosotros confiamos muchísimo en ella y sabemos que lo que se proponga lo va a hacer y punto. Una suerte entonces de estar cerca de Claudia. Esas personalidades sí. hacen mucho bien.